Génesis capítulo 12, por favor. Es el primer libro que ya leímos, ¿no? Y vamos a estar leyendo ahí Génesis capítulo 12. Y ahí hay un llamado que dice, Dios llama a Abraham. Verso del 1 al 5 dice así la bendita palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, a tierra de Canaán llegaron. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Habla nuestras vidas, hoy me escondo detrás de ti. Señor, nada soy, tú eres todo, Señor. Y tu nombre es exaltado en este lugar. Padre, gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar sobre el tema, lo que Dios quiere para ti y para mí. Y se llama, Dios llama a Abraham. Cuando Dios llama a alguien, el propósito de Dios es siempre darnos lo mejor a cada uno de nosotros. Cuando Dios llama, siempre la voluntad y el sueño y el propósito de Él es cumplir los sueños de Él, no tus sueños, los sueños de Él que tiene para nosotros. Cuando nosotros miramos que Dios llama a Abraham, Dios lo llama. Y ahí es donde uno tiene que entender que cuando Dios llama, el llamado de Dios es irrevocable. El llamado de Dios no tiene vuelta atrás. Y cuando Dios llama a una persona, siempre Dios le va a pedir algo. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿dónde vivía Abraham? Dice la Biblia que Abraham vivía en la tierra, o su tierra era una tierra que se llamaba Ur. ¿Qué era esa tierra? Ur era una tierra de pecado. Ur era una tierra de pecado. Ur era una tierra de paganos. Ur era una tierra de caldeos. Y Dios llamó de esa tierra pagana, de esa tierra de caldeos, Dios llama a Abraham de esa tierra de religiosos que era, lo llamó para llevarlo a una tierra prometida. ¿A dónde lo iba a llevar Abraham? A la tierra prometida, a Canaán. Y Dios lo llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Mira el verso 1 al verso 3, por favor. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Benditas serán todas las familias de la tierra. En el texto hebreo se usa una expresión muy peculiar. La palabra cuando le dice vete en hebreo, perdóneme si no la puedo pronunciar porque no sé hablar hebreo, es la palabra lejad. En español es traducido como quisiera decirle a Abraham, vete de ti mismo, significa esa palabra. Cuando Dios le dice a Abraham, le dice en hebreo lejad,
que quiere decirle, vete de ti mismo. Como diciéndole, que estuviera diciéndole que tenía que irse de sí mismo. Tenía que abandonar todo lo que él tenía hasta ese instante. Tenía que dejar todo. Y mire lo más hermoso. Tenía que dejar, ¿qué tenía ahí? ¿Dónde vivía? En Ur. ¿Qué tenía? Una esposa. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llama? En ese entonces era Abraham, ¿no? No era Abraham. Más adelante es Abraham. Antes era Abraham. Y le dice, vete. ¿De dónde tenía que irse? Tenía que irse ¿de dónde? De su tierra. Tenía que irse de su parentela. Tenía que irse ¿de dónde? De la casa de su padre. Tenía que haber dejado todo lo que hacía y lo que tenía hasta ese momento. Y por eso esa palabra en hebreo dice lejad, como diciendo, vete de ti mismo. Abandona lo que tienes de ti mismo. Yo creo que nosotros, cuando tú entiendes lo que Dios quiere hacer contigo y cuando entiendes el llamado de Dios, Dios le dice a Abraham, vete. ¿De qué debía irse Abraham? ¿Debía irse de qué? Desligarse, apartarse ¿de quién? De la familia. Hasta ese momento Abraham lo había entendido perfectamente. Pero Abraham como hombre comete error más adelante. Así como tú y yo somos humanos y cometemos errores. Abraham en la Biblia es conocido como el padre ¿de qué? De la fe. El hombre de la fe. Y míreme acá, hay algo que la Biblia dice cuando le dice, vete de ti mismo, deja lo que tienes. ¿Cuántos Dios nos ha dicho, vete y deja lo que tienes? Y a veces nosotros nos cuesta. Y la palabra dice, ¿quién no dejare todo lo que tiene y recibirá 100 veces? ¿Usted ha escuchado esa parte? Vaya al libro de Marcos, por favor. Marcos capítulo 10. Y no pierda Génesis. Marcos capítulo 10, por favor. Verso 29. Dice así la bendita palabra del Señor. Dice, respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, ojo, ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras. ¿Por causa de quién? Por causa de mí, dice. ¿Y de qué? Y del evangelio. Dice, ¿por qué no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo? ¿Qué recibirá? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras. ¿Pero cómo viene eso? Con persecuciones. Y en el siglo venidero, ¿qué tiene más? La vida eterna. O sea, cuando a uno le dice, Abraham le dice, deja lo que tienes, vete de tu casa, como diciéndole, si tú dejas lo que tienes, tú te desprendes de ellos, ¿cómo no te daré 100 veces más de lo que tú tienes? Y a veces nosotros nos cuesta entender cuando Dios nos pide algo, nos cuesta desprendernos creyendo que lo vamos a dejar todo por nada. ¿Y cuántas veces decimos nosotros, cómo así que yo lo voy a dejar todo por nada? Claro, porque era dejarlo todo por nada. ¿Por qué todo por nada? Porque Dios llama a Abraham y le dice, vete. Ahora me impacta acá una pregunta, ¿a dónde debía ir Abraham? El Señor solo le dice en Génesis capítulo 12, le dice, vete ¿de qué? De tu tierra y de tu parentela. ¿A dónde más le dice? A la tierra que ¿qué? Que te mostraré. Pero ¿a dónde debía irse? Abraham había oído, pero Dios no le había revelado el lugar donde era. Él le dijo, vete al lugar que yo te mostraré. Pero Abraham no le dijo, mire, es en tal lugar, es en tal parte.
A Abraham solo le quedó una cosa, y fue que ser obediente. Ser obediente a lo que Dios tenía. A veces el Señor tiene que trabajar así con nosotros. Nos pide que demos un paso. ¿Para qué? Para seguirle. Pero a veces no entendemos. A veces nos dice Dios cosas, haz esto, pero no nos dice dónde o cómo. Así como le dijo Dios a Abraham, vete. Pero míreme acá, que algo viene del resultado de la obediencia. Abraham no sabía para dónde iba. Abraham simplemente sabía que tenía que ir a un lugar, mas él no conocía el lugar. Él no conocía la tierra donde debía estar. Él no sabía dónde era. ¿A él qué le esperó o qué le tocó? Solamente qué, confiar en la palabra de Dios, creer en la promesa del Señor, creer en lo que Él tenía para él. Y a veces nosotros, Dios nos dice una cosa, yo tengo esto para ti, yo voy a hacer esto contigo, pero nunca creemos hasta no ver. La fe de Abraham no fue por vista. La fe de Abraham fue espiritual. Dice en Hebreos, no lo busque, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué más dice? Esta es pues la certeza, la convicción de lo que esperamos, de lo que no se ve. Abraham esperaba algo que Dios le había prometido. Abraham esperaba una tierra que Dios le había prometido. Mi pregunta es, ¿Abraham la veía? No, pero Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham creyó en la promesa. Y cuando nosotros miramos, decimos, ¿cómo así? Primero le dice, vete ¿de qué? De tu tierra. ¿Qué era esa tierra? ¿Era una tierra qué? Pagana, ¿sí o no? Tenía que irse de su tierra, de su parentela. Tenía que irse ¿de dónde? De la casa de su padre. Tenía que irse ¿de dónde? Olvidar todo. Pero mire lo que me impacta a mí. Cuando Dios le dice a él, vete, no solamente le dice vete y calla. Dios le dice, vete porque tengo una promesa para ti. Y en medio de lo que Dios le habla, viene una promesa. Y cuando Dios le habla a él, le prometió varias cosas. ¿Sabes qué fue que le prometió? Todo se cumpliría bajo la obediencia de Abraham. Y Dios le dice, lo primero que le dice, cuando tú lees Génesis capítulo 1 vas a encontrar ahí 6 cosas. Lo primero que le dice, la promesa que le da, le dice, haré de ti una nación grande. Primera cosa. Mi pregunta, ¿cómo así que una nación grande? ¿Acaso la esposa de Abraham no era estéril? ¿Acaso Sara no era estéril? ¿Acaso Abraham no tenía 75 años cuando Dios lo llama? ¿Cómo así? ¿Cómo así que haré de ti una nación grande? Pero Abraham creía lo que Dios hablaba. Otra cosa que le dijo el Señor, te bendeciré, le dijo. O sea, diciendo, lo que tú tienes en tu tierra, a lo que yo te voy a dar, no es nada para lo que yo te voy a dar. Dijo, verás mi bendición, no a medias. La verás mi bendición completa, si fueres obediente, le dice. Segunda cosa, tercer cosa que le dice el Señor. Serás bendición. ¿Cómo así que serás bendición? Después de que vivían un pueblo pagano, caldeo, que eran brujos, y le dice, serás bendición. Tercera cosa, ¿cómo así bendición? Cuarta cosa que le dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré al que te maldijere. O sea, como diciéndole, el que se meta contra ti lo hará sin mí, y el que a ti te levante lo hará sin mí. Si tú estás en mí y obedeces, yo estaré contigo, y quién contra ti, porque yo soy contigo. Mira la promesa de Dios.
otra cosa que le dice, la quinta, le dice: engrandeceré tu nombre. ¿Cómo así engrandeceré tu nombre? Cuando Abraham no era nadie. Y tú de pronto dices: ¿cómo va a engrandecerme si yo no soy nada? Yo soy el más pequeño, el más desechado, el más menospreciado, el más aislado. Pero dijo: engrandeceré tu nombre. Mira lo que Dios le da la promesa. Pero Abraham tuvo que hacer ¿qué? Salir de su tierra, dejar las costumbres y creer a la palabra de Dios. Y la última cosa que le dice, la sexta: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Después de que Abraham era anciano y su esposa Sara, era estéril, le dice: en ti serán benditas las naciones, todas de la tierra. ¿Cómo así, Señor? ¿Me llamas? ¿Me dices que tengo que dejar todo por nada? Cuando yo no veo nada, ¿tengo que dejarlo todo? Cuando yo vivo bien en Ur, vivo al lado de mi familia, lo tengo todo. Tengo mi trabajo, tengo mi empleo, tengo mi profesión, y tú me dices que me vaya de mi tierra y de mi parentela al lugar que tú me vas a mostrar, el cual yo no conozco. ¿Cómo así, Señor? Y le dice: vete. Todas estas bendiciones que te leí, estas promesas que le dio el Señor a Abraham, le dijo: solamente si andaras conmigo. Dios tiene promesas para nosotros. Dios tiene promesas para ti. Solamente es que tú dejes todo por Él. Y lo que Dios le dice a Abraham, le dice: vete de ti mismo, como diciéndole: váciate a ti mismo para yo poder llenarte. Para que Él nos llene, para que Él pueda hacer su voluntad en nosotros, es que nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos para que nos llene su presencia. Y es permitirle a Él. Pero ¿sabe qué me impacta? Cuando Dios llama a Abraham, Abraham no era joven. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. Nosotros o alguien podría decir: la vida de Abraham está que se termina en muy poco tiempo, ¿sí o no? 75 años. Ya le queda pocos años de vida, decimos nosotros, ¿sí o no? Y muchas veces no hemos dicho, cuando alguien dice: ay, es que un familiar se va a morir, lo primero que pregunta: ¿y cuántos años tiene? Y dice uno: no, tiene 70. Ah, no, ya eso ya vivió lo suficiente. ¿No lo hemos dicho? Pero a los ojos de Dios, la vida de Abraham apenas empezaba. Apenas comenzaba cuando le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Cuando Dios llama a Abraham, para el hombre natural, Abraham ya le quedaba pocos años de vida. Pero para los ojos de Dios, para el propósito de Dios que tenía con Abraham, apenas empezaba la vida de Abraham. Apenas empezaba. Y a veces tú dices: Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Es empezar. Abraham lo dejó todo para seguir a su Señor. Y a veces nosotros nos cuesta entender el llamado de Dios. Así como Abraham fue hombre, obedeció y tuvo bendición, pero Abraham también como hombre falló y obedeció. Pero mírame, aquí hay algo que me impacta. A veces a nosotros nos cuesta. En la Biblia han oído una historia de que habla de un joven rico. ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído? Vámonos, vamos a leerlo. Vamos al libro de Marcos, por favor. Libro de Marcos, capítulo 10. Porque cuando Dios llama a alguien, Él tiene algo mejor para ti.
Y cuando tú le entregas lo que tú tienes, lo poco que tú tienes en las manos de Dios, se vuelve mucho. Y cuando tú le entregas tu vida, Marcos 10, y cuando tú le entregas tu vida a Él, no importa cómo tú llegues a Él, con dolor, afligida, destrozado, destrozada, cuando tú le entregas tu vida desarmada al Señor, en las manos de Dios hay restauración. En las manos de Dios hay bendición. Pero a veces nosotros queremos que nuestra vida está llena de dificultades, de problemas, y no entregamos nuestra vida a Dios. Mi pregunta es, ¿será que Dios puede hacer algo ahí? No, porque Él es un caballero. Él te respeta, y algo que no puede pasar por encima tuyo, aunque Él lo puede hacer, pero te respeta, es el libre albedrío. Es tus propias decisiones. Tú y yo somos los que tenemos que decidir hoy si realmente recibimos el llamado de Dios como es. Mira lo que dice Marcos 10, versículo 17 al 22. Al salir él, ¿quién? El Señor. Para seguir el camino vino uno corriendo, y hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro, maestro bueno, le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo, Dios. Los mandamientos, ¿sabéis? No adulterarás, no matarás. ¿Qué más dice? No digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces respondiendo el joven le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, mirándole, le mandó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes y dalo a los padres, y tendrás tesoros ¿en dónde? En el cielo. Ven, ¿qué le dijo? Ven, sígueme, tomando tu cruz a diario. Pero él, ¿quién? El joven, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué posesión tienes tú en tu vida? ¿Qué tienes que entregarle? El joven rico dijo: he estado en el culto, voy a la iglesia, estoy pendiente, me gusta estar ahí, doy los diezmos, guardo los mandamientos. ¿Qué más debo hacer?, le dijo, como diciendo: estoy sobrado. Pero el Señor lo mira y le dice: todo lo has hecho, yo lo sé, pero te falta una sola cosa, le dijo. Vende lo que tienes. Lo que le estaba diciendo a Abraham, la palabra lejad, era que se despojara de sí mismo. Y a este joven rico, lo que Jesús le estaba diciendo lo mismo, le dijo: ah, sí, me parece bien, todo lo has hecho, pero te falta algo. Despójate de ti. Una sola cosa te falta, y es despojarte de ti mismo. Le dijo: vende lo que tienes, dalo a los pobres. Y a él sí lo llamó personalmente. Al joven rico sí, Dios, Jesús lo llamó personal. Y le dijo: ven y sígueme. La pregunta es, ¿se oye mencionar en la Biblia del joven? No se oye hablar más de él. ¿Por qué cree usted que no se oye mencionar de él? Porque nunca tuvo la capacidad para desprenderse de las cosas materiales. Nunca tuvo la capacidad para desprenderse de su ego, de lo que había dentro de él. ¿Y cuántos realmente no tienen o no tenemos la capacidad para desprendernos y dejar lo que nos impide seguir al Señor? ¿Cuántas veces tenemos que desprendernos de ello? Dejar lo que nos impida. Y Dios te llamó a ti y a mí. Cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Señor, ya tenemos una responsabilidad, y es ser discípulo de Cristo. Pero muchos evadimos el llamado de Dios. Muchos hacemos caso omiso al llamado de Dios. Abraham salió de Ur con su familia, y el destino de Dios para Abraham
era que llegara ¿a dónde? A la tierra Canaán, a la tierra prometida. Pero mire el error de Abraham que comete, como humano que es. Abraham sale de Ur y se queda en Harán. Se quedó a mitad de camino. Abraham se queda en Harán, a mitad de camino. ¿Qué significa Harán? ¿Qué significa Harán? A pesar de que Abraham se quedó en Harán, Dios lo bendijo ahí. A pesar de que Abraham se quedó a mitad de camino, Dios bendijo a Abraham ahí también. Pero mi pregunta era, le había dicho 6 cosas a Abraham. Como Abraham se quedó en Harán, en mitad de camino, él no pudo recibir la bendición completa que tenía. Usted dirá, ¿cómo así, pastor? Claro, porque míreme acá. ¿Qué significa Harán? Harán significa mitad del camino. Harán es un lugar intermedio. Harán significa bendición a medias. Harán significa falta de compromiso con Dios. Harán significa conformismo. Harán también significa tibieza espiritual. Bendición superficial significa. Y Abraham, el propósito de Dios era llevarlo, y que Abraham tenía que ir ¿a dónde? A Canaán. Pero Abraham se quedó a mitad del camino en Harán. ¿Cuántos les pasa lo mismo o nos pasa lo mismo que Abraham? Nos llama Dios para bendecirnos, para darnos lo mejor, y nos quedamos a mitad del camino. Nos volvemos conformistas. Hacemos lo que queremos. El propósito de Dios con Abraham era ir a la tierra de Canaán. Pero Abraham se quedó en Harán. No porque se haya quedado en Harán no haya visto la bendición. Claro que Dios lo bendijo, pero no la bendición total que Dios tenía para él. ¿Por qué? Porque Abraham le pasó lo que a veces nos pasa a nosotros. ¿Cuántos hemos salido de Ur? ¿Cuántos salimos del mundo? ¿Cuántos han salido del mundo? Amén. El problema del pueblo de Israel fue que salió de Egipto, pero Egipto no salió de ellos. Y el problema hoy en día del hombre que está dentro de las congregaciones, la mayoría, no todos, salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de sus corazones. Aún aman el mundo, aún aman las cosas del mundo, aún quieren hacer lo que el mundo hace. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu tierra y ¿de qué? De tu parentela. ¿Cuántos sirven al Señor a medias? ¿Cuántos sirven al Señor a medias? ¿Cuántos vamos a la iglesia? Levantamos las manos. Ay, pastor, y es que uno para entender el llamado es servir dentro de la obra. Si usted que me escucha dentro de la congregación donde tú estás, al pastor tuvo que darle al Señor una visión. Y si dentro de esa congregación hay una visión, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Someterse a Cristo. Y hay mucha gente que no le gusta. Ejemplo, hay escuelas bíblicas y no les gusta estudiar la palabra. No les gusta el compromiso. Van los domingos como por ir, porque no han entendido el llamado de Dios. Entonces se quedan ¿en dónde? En Harán. Ah, no, tenemos ahí, Dios proveerá, Dios nos ha dado, Dios no nos ha faltado, bendito Dios. Pero yo voy ahí como Pedro nomás, atrasito. Nunca buscamos servir y hacer lo que vino el Señor. Hay un texto que me fascina a mí. ¿A qué vino el Señor Jesucristo? A servir y no ser servidos. ¿A qué más vino el Señor? A dar su vida por rescate, por muchos. Eso es servicio. ¿A qué vino el Señor a la tierra? Dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿a quién? Que me envió.
Eso es entender el llamado del Señor. Si Jesús nos habla y nos muestra a través de la palabra que Él entendió a qué Dios lo había llamado o a qué Dios lo envió a la tierra. Y muchos nos quedamos en Harán, a medias. Jesús, escucha esto, nunca dejó la obra a medias. Él entendió y dijo en la cruz: Padre, consumado es. ¿Consumado qué? Es. Él terminó lo que empezó. Y míreme, amados, usted dirá, o sea, entender el llamado es estar sirviendo en la iglesia. No, no es eso nomás. Entender el llamado es que tú vivas para Dios, que donde tú vayas reflejes a Dios, que donde tú estés vaya Dios contigo. Eso es entender el llamado. Y que cada cosa que Dios te hable, tú lo hagas no porque quieres, sino porque amas a Dios. A veces a nosotros como humanos nos gusta coger la palabra y obedecerla a medias. ¿Cuánta gente hay dentro de las congregaciones que llevan años, pero nunca son obedientes a lo que Dios quiere para ellos? Siempre se esconden. Ay, yo con tal que ir voy. Ay, como para que me vean. Estás en un lugar intermedio. Estás en Harán. Y Dios no nos llamó para que nos quedemos ahí. Dios nos llamó para avanzar. ¿Y sabes lo que me impacta? La Biblia dice en Josué, dice la Biblia, que el primer hebreo que cruzó el río fue Abraham. Fue el primer hebreo. Yo pregunto, ¿la ley fue antes de Abraham o después de Abraham? Y si eso es el primer hebreo, búscalo en la Biblia, fue Abraham el que cruzó el río. Y esto en la Biblia significa que, queriendo enseñarnos, queriendo decir que Abraham dejó todo al otro lado. Y en Josué dice, Abraham pasó el río, y es dejar todo. ¿Cuántos de nosotros queremos seguir a Dios, pero con nuestras cargas, con nuestra carne, con nuestro ego, con nuestros errores? ¿A diario tenemos errores? Claro que sí. Pero ¿por qué nos cuesta desprendernos de ellos? Porque no hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque no hemos entendido el llamado de Dios en nuestras vidas. Cuando tú y yo no entendemos el llamado, es difícil. Segundo aspecto, Dios llamó a Abraham ¿a qué? A poseer la tierra prometida. Cuando tú y yo nos quedamos en Harán, nunca, escucha esto, cuando tú y yo nos quedamos en Harán, nunca vamos a ver la bendición de Dios a su plenitud. Porque Dios quiere y tiene la bendición de Dios para nuestras vidas a su plenitud, a la medida que tú entiendas quién fue el que te llamó. Por eso dice, ¿quién no recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera, que es en el reino de los cielos? ¿Cuánto les gustaría dejar todo por estar en el cielo? Hola, ¿no quiere ir nadie al cielo? Sí, ve. Estamos como el joven rico, todo lo hacemos, vamos el domingo, pero ay, quietico, lo mío déjemelo quieto, Señor, no se me meta con él. Porque hay de que nos pida lo que más nos duele, nos cuesta. Tenemos problemas, ¿sí o no? Y dijo, y si usted le dijo a Abraham, deja todo, todo tendrá conmigo. Y 100 veces más de lo que usted deja. Y uno muchas veces luchando con 2 panes, cuando Dios tiene 5 panaderías para ti. ¿A qué debe eso? A solo la obediencia. Y lo que más nos cuesta es obedecer.
Ahora sí, ¿a dónde tenía que llevarlo Dios a Abraham? A la tierra prometida. ¿Qué significa la tierra prometida? Es vivir bajo la presencia de Dios. La tierra prometida significa vivir bajo la presencia de Dios. Vivir bajo la bendición de Dios. Vivir bajo la voluntad de Dios. Eso es vivir bajo la tierra prometida. ¿Qué más significa la tierra prometida? Es vivir bajo bendición completa de Dios y no a medias. Dios nunca da algo a medias. Él lo da todo y lo dio todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué más significa vivir bajo la tierra prometida? Es vivir bajo sus promesas. ¿Qué dice la palabra? Cielo y tierra, ¿qué? Pasará, mas mi palabra es ¿qué? No pasará. Como diciendo, mis promesas no pasarán, porque yo estoy ahí, dice. ¿Qué es más vivir bajo la tierra prometida? Es vivir bajo ese gozo en plenitud de Dios. Eso es vivir bajo la tierra prometida. Ahora sí pregunto, ¿estás viviendo bajo la presencia de Dios? ¿Bajo la bendición de Dios? ¿Bajo la voluntad de Dios? ¿Bajo la plenitud de Dios? ¿Estamos bajo las promesas de Dios? Dios te llamó no para que te quedes en Harán, sino para que avances a Canaán, la tierra prometida. ¿Y cuántos se quedan en Harán? ¿Cuántos llegan a mitad de camino y se apartan de Dios? Retroceden. Esos se quedaron en Harán y nunca verán lo que Dios tiene para ellos. ¿Qué más dice? Usted y yo, hermanos, tenemos que salir de Harán. Harán no puede estar en nosotros. Si Dios nos sacó de Ur, Abraham se quedó en Harán, tenemos que seguir. Y cuando tú sigues mirando la palabra, Dios cumple la promesa con Abraham. Algo que me impacta es esto. ¿Cuántos han leído 1 Samuel, la historia de Saúl? Cuando Dios llama a Saúl, antes de llamar a Saúl, ¿quién era el rey de Israel? ¿Quién era el que gobernaba sobre el pueblo de Israel? Era Dios. Era el mismo Señor. Él los guiaba, usted sabe la historia, Él los guiaba en el día con una nube para que no los calentara el sol, y por la noche con una columna de fuego. Pero un día el pueblo miró al otro lado y vieron que allá decían ¡viva el rey! Y lo levantaban así como levantan los hinchas de fútbol para arriba. ¡Y viva el rey! Entonces ellos dijeron, hola, eso está como bonito allá. No, fueron donde Samuel y le dijeron, Samuel, ve, allá tienen rey. Nosotros queremos un rey también para verlo y hacer lo mismo. Y les dice Samuel, yo voy a consultar con Dios, pero ustedes tienen rey. ¿Y sabe qué hizo el pueblo de Israel? Menospreció al rey de reyes por recibir un rey de carne y hueso. ¿Y qué hace el Señor? Le dice, bueno, ellos no quieren que yo reine sobre ellos, entonces ahora van a entender qué es que los gobierne un hombre, les dijo. Y Samuel dijo, ¿a quién, Señor? Y estaba Saúl escondido en unos matorrales, como muchos de los que asisten a las congregaciones, escondidos tras de las matorrales. Ay, que a mí no me vea. Uy, no, yo no quiero ir a servir por allá. No, eso que no me toque. Y se esconden. Pero el Señor le dijo a Samuel, ve, que tras de un matorral está. ¿Y sabes qué hizo Samuel? Saúl fue un hombre que no entendió el llamado de Dios. Saúl fue un hombre que no entendió el propósito de Dios. A pesar de que Saúl era rey, nunca entendió quién lo llamó. Saúl fue un hombre que sirvió y hizo la voluntad de Dios por un tiempo y después hizo lo que a él le pegó en gana. O sea, en pocas palabras, ¿qué hizo Saúl? Sirvió fue a medias. No como Dios quería que lo hiciera, sino como él quiso servir. Cuando Saúl empezó a servir, se ha dado cuenta, iba a la iglesia, servía y decía, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar?
Aquí estoy, ¿en qué soy útil? Y Saúl, dice la Biblia, que triunfaba en todas las batallas. Pero un día Saúl dijo: ah, no, yo que voy a ir por allá. Yo ya no voy a hacer lo que él dice, sino lo que yo quiero. Y dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que le pesó en el corazón al Señor haber puesto como rey a Saúl. Y dice la Biblia también que Saúl fue desechado para siempre del reino de Israel. Mire lo duro que es no entender el llamado. Mira lo duro que es jugar con el Señor. Cuando tú y yo no entendemos el llamado, cuando, ay no, entonces no, entender el llamado es que tú tienes que entender quién fue el que te llamó y tienes que vivir para el que te llamó. Vivir en todas las áreas para Él. Servirle a Él en todas las áreas. ¿Qué dice la Biblia? Que tú y yo somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Sírvele como templo de Dios. ¿Y no fallamos? ¿No hacemos lo malo? ¿Te das cuenta que el servicio no es nomás únicamente en la congregación? Servicio es servirle. Vaya primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, por favor. Vamos a leer unos textos para que nos demos cuenta lo que pasó con la vida de Saúl. ¿Y qué hizo Saúl después de que era un rey? Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 16 al 18. Y vamos a leer ahí eso. Dice así la bendita palabra: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, a la cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo de Israel, y salvará mi pueblo de mano de los filisteos. Pero yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí, hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón el cual te hablé, como diciéndole: úngelo. Este gobernará ¿a quién? A mi pueblo. Dice: acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta le dijo: te ruego que me enseñes dónde está el vidente. Esa palabra vidente quiere decir profeta. Esa palabra vidente es profeta. O sea, Saúl le dijo a Samuel: muéstrame dónde está el profeta. Imagínense, hablando con el mismo y no sabía quién era. Yo soy el vidente, le dice. Sube delante de mí al lugar alto y come y bebe conmigo, porque la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que hay está en tu corazón. Déjalo ahí. Pero mire lo que me impacta en 1 Samuel 15. Vaya 1 Samuel 15. Y ahí vamos a ver los primeros errores de Saúl. Ahí miramos los errores. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa por haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque se ha vuelto en pos de mí. No ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. He aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta. Y pasó delante, descendió a Gilgal y vino. Algo que tienes que mirar ahí, que si tú lo lees hasta el 22, mira el 15. Y Saúl respondió: de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová, tu Dios. Pero los demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Hay algo que entender, mire, siga ahí. Le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sabido ser hecho jefe de la tribu de Israel. Jehová te ungió por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión, o sea, una orden, y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes.
¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió, mire antes lo que hace. Antes bien he obedecido, hombre, antes que agradezca que fui allá. Antes bien obedecido. Me envió y he traído a Agar al rey de Amalek y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, ojo, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice, por carneros, ¿qué era mejor? La obediencia. ¿Qué hizo Saúl? ¿Por qué lo desechó? ¿Por qué se le acabó el reino? Porque obedeció a medias. Porque hizo lo que le dio la voluntad. Porque hizo lo que él quiso. Siguió a Dios como él quiso, no como Dios quería que lo siguiera. Él le dijo, vea allá donde los amalecitas y destruye al rey Agag. Acaba a todo lo que respire, mata. ¿Y sabe qué hizo él? Fue y miró una vaca gorda y dijo, no la vaya a matar esa, déjela que esa es para el asado. ¿Y cómo vamos a celebrar, muchachos? Y la dejó ahí. Y vio esas vaquitas flacas, dijo, eso acaben con eso. Y vio al rey Agag y le dijo, no me lo toquen, déjelo, porque yo necesito entablar una amistad con él. Y lo dejó. Pero ya Dios lo conocía todo. Sirvió a medias. Sirvió como él quiso. No hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Y cuántos dentro de las congregaciones nos encontramos así como el rey Saúl? Haciendo lo que queremos, buscando a Dios como queremos, buscándolo por una bendición, no por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y seguimos a Dios es por lo que nosotros queremos, no por lo que él quiere en nosotros. ¿Cuántos a veces? ¿Saúl fue llamado por Dios o no? ¿Y a ti quién te llamó? No fue el vecino, no fue la vecina. El que estemos hoy aquí es porque a Dios le plació traernos y él nos llamó a nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer el mandato de Dios, no quedarnos en Harán, no quedarnos a mitad de camino, sino obedecer. ¿Y sabes qué hizo Saúl? No solamente con eso, sino que en Saúl, como ya vio que Dios no estaba con él, entró el desespero en Saúl, entró la desconfianza, entró la duda. Y entonces, ¿qué hizo Saúl? Empezó a hacer lo que muchos hacen cuando no conocen a Dios. ¿Sabe qué hizo? Mire lo que dice ahí en Samuel capítulo 28. Es triste ver. Mire el verso 28, verso 7 dice. El 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová ¿qué? No le respondió. Ni por sueños, ni por huir, ni por profetas. ¿Por qué cree que Dios no le respondía a Saúl? ¿Porque era obediente? ¿Por qué que Dios, a pesar de que Dios lo llamó como rey, por qué no le dio el respaldo después? Porque Saúl no hizo lo que a Dios le agradó. Entonces Saúl, verso 7, dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu ¿de qué? De adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí una mujer en Ador que tiene espíritu ¿de qué? De adivinación. Mire hasta dónde cayó Saúl. Después de ser rey, después de ser siervo, fue y buscó una bruja, porque dijo, este cuento no tiene solución. Entonces me voy donde una bruja que me adivine la suerte, me sane eso, me haga aquello, me haga lo otro. Y Saúl corrió a averiguar y a investigar y a buscar una dirección a través de una bruja. Mi pregunta es, ¿por qué cree que está todo plasmado acá? Porque eso se ve hoy en día. Mucha gente no entiende el llamado de Dios y ven en problemas, en situaciones, y lo primero que dicen, vayan del brujo talismán, vayan de fulano de tal que allá le dan con hierbas, vayan de fulano que allá le leen la taza de té. Y luego no estaban en la iglesia
¿No servían a Dios? Hermano, Dios conoce el corazón, conoce tu principio, tu inicial y tu final. Él lo sabe todo. Y mucha gente se aparta de Dios porque no ve las cosas. ¿Sabes qué me impacta más? ¿Sabes qué hizo Saúl? Mírame acá el verso 8. ¿Qué hizo Saúl? Se disfrazó. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer en la noche y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Ahí es donde viene que dicen que es que los muertos hablan. Esas personas que hacen eso se llaman mediums. Un medium son los que supuestamente hablan con los muertos, pero son los mismos demonios con los que hablan. Porque la Biblia es clara: el que muere pierde el contacto para siempre en la tierra. Ya no tiene nada más que hacer acá. Terminamos acá. ¿De qué forma hemos obedecido el llamado? ¿Has sido obediente a lo que Dios te dijo? Muchos Dios los llama y huyen. Y son como Pedro, de atrasito, de a poquito. No, a mí no me van a decir nada porque no me gusta el compromiso. Hermano, recuerda, desde que tú aceptaste a Cristo, ya aceptaste un compromiso y tienes que cumplirlo delante de Dios. Es un mandato delante de Dios. ¿Qué dijo el Señor? Id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio. ¿A quién? A toda criatura. El que creyere fuere bautizado y será ¿qué? Salvo. Mas el que no creyere ¿qué? Será condenado. Este es un mandato de ti para mí. Cierra tus ojos ahí, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos perdón también, Señor, porque hemos tomado en poco tu llamado. Hemos hecho caso omiso, Señor. Aún a veces nos ha costado, Señor. A veces hemos dado prioridades a otras cosas que no hacer tu voluntad, Señor. Padre, dile: perdóname, Señor. Yo no quiero seguir en Harán. Yo quiero salir de esa tierra. Señor, sé que en Harán puedo ver la bendición, pero no la bendición que tú tienes completa para mí. Señor, la bendición es estar en tu presencia. La bendición completa es hacer tu voluntad. La bendición completa es vivir bajo tus promesas, Dios. La bendición completa es vivir bajo la presencia tuya, Dios. Padre, dile: ayúdame, Señor. Habrán cosas que nos costará, habrán cosas que me costará dejar, pero Señor, dile: ayúdame a morir a todo que me impida vivir, agradarte, Señor. Papito Dios, dile: gracias. Gracias, Señor, porque hoy me has mostrado que de pronto yo creía que iba el domingo y estaba bien, cuando aún me he quedado en Harán. Aún hay cosas que me cuesta dejar, aún hay cosas que me cuesta desprenderme. Señor, dile: ayúdame, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, y ayúdame, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus Ojos a la Luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.